Ok, ahora sí está grabando. Ya, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre ansiolíticos. La clase corresponde ya a la parte de psicofarmacología. Eh, ya hemos tenido clases anteriormente sobre temas de ansiedad y otras patologías que van cursando con problemas de ansiedad. Y habíamos revisado que la ansiedad es una emoción normal, que algunos niveles de ansiedad pueden ser beneficiosos y nos ayudan a adaptarnos al medio, pero también habíamos estado observando que habían situaciones en las cuales la ansiedad en grados elevados o en tiempo muy prolongado o también cuando es inapropiada en relación con el estímulo que la provoca, pues nos podía hacer notar que había una forma patológica de ansiedad. Bien, entonces existen diversos fármacos que han intentado controlar los síntomas de la ansiedad. Entonces, siempre se ha tratado de eh, buscar, investigar de qué forma podríamos controlar la ansiedad y se han estudiado fármacos, entre ellos los barbitúricos, los antihistamínicos, los bloqueadores beta y fármacos no sedativos como la buspirona. Sin embargo, los más estudiados y los que contribuyen al manejo de la ansiedad van a ser las benzodiazepinas, ya que eh, en la actualidad han reemplazado a todos los tratamientos que hemos mencionado. Eh, Van a ser la primera línea de medicamentos que se utilizan para el manejo de la ansiedad, ¿no? Entonces, las benzodiazepinas es lo que hoy día vamos a tratar. Ya. Y dentro del estudio de las benzodiazepinas, ya se- podemos ver que han sido utilizados por sus efectos en múltiples formas. Se pueden utilizar como sedantes, también para relajación, eh, incluso como anticonvulsivantes, miorelajantes. Hay los primeros que se descubrieron como el hidrato de cloral, el paraldehído, los barbitúricos, fueron los primeros benzodiazepinas, pero luego pues se han ido modificando y eh, existe una familia de benzodiazepinas que ahora vamos a ver. Sus excelentes efectos clínicos, su buena tolerancia y bajo nivel de efectos adversos han sido lo que eh, han sido factores que han contribuido a que sean considerados pues unos excelentes ansiolíticos, ¿ya? Y a dosis bajas podrían tener mayores efectos ansiolíticos y a dosis altas sus efectos serían no. ¿Ok? Acá les estoy mostrando una estructura del núcleo de las benzodiazepinas constituido por un anillo de benceno y con un anillo benzodiazepino, ¿no? Entonces todas las benzodiazepinas tienen estas mismas características, pero hay alguna pequeña modificación para este, dar origen a las diversas benzodiazepinas que ahora estudiaremos. Y estas benzodiazepinas van a actuar sobre algunos receptores específicos. Entonces, tenemos que existen tres tipos de receptores para el neurotransmisor GABA, que es el que se encarga de hacer la acción y lograr el efecto que deseamos con las benzodiazepinas del manejo de la ansiedad. Entonces, el receptor GABA A va a ser esta imagen que estamos viendo ahí, va a ser sobre este complejo de receptor GABAérgico y ahí vamos a ver que tiene
sus receptores para benzodiazepinas, también al lado de los receptores para flumacenilo, también para solpidem, que son otros fármacos similares a las benzodiazepinas y que no tienen esa acción de dependencia que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Aquí hablábamos del receptor GABA A, que es este receptor complejo. Y también decíamos que existen tres tipos de receptores. Los otros, el GABA A, el GABA B y el GABA C, que también son receptores de eh, este neurotransmisor GABA, van a tener algún efecto. Sin embargo, ese efecto no está considerado dentro del efecto de las benzodiazepinas, sino que se ha estudiado que las benzodiazepinas solo van a actuar a nivel del receptor GABA A, ¿no? Entonces, para nosotros el que más va a tener importancia y sobre el cual va a ejercer su acción las benzodiazepinas es sobre el receptor de GABA A, ¿ok? Igual les coloqué aquí sobre GABA B y C porque, bueno, tienen que saber que existen estos otros dos tipos de receptores. Y acá está lo que a nosotros nos interesa, que es cómo actúan las benzodiazepinas. Tenemos que saber que las benzodiazepinas tienen un mecanismo de acción directo sobre el receptor GABA y el receptor GABA, les quería hacer recordar, es el neurotransmisor inhibitorio principal del sistema nervioso central. Sus receptores se distribuyen más o menos en un 30% en las neuronas de la corteza y talámicas. Y la concentración del GABA es máxima en el hipotálamo, en la sustancia negra y en el globus pálido. No es necesario que sí sepamos dónde específicamente va a estar localizado el GABA. El precursor del GABA, que es el ácido glutámico, junto con el GABA se encuentran en concentraciones 1000 veces superiores a la concentración de los otros neurotransmisores cerebrales. ¿No? Es decir, que lo que más abunda a nivel cerebral es el GABA y el ácido glutámico. Bueno, como les decía, las benzodiazepinas se van a unir al receptor del GABA A y también su utilización prolongada puede presentar riesgo de tolerancia y dependencia. Aquí les estaba mostrando en este esquema cómo es el mecanismo de acción de las benzodiazepinas. Tenemos acá arriba la primera neurona y acá en la parte inferior la segunda neurona, que es donde se va a producir el efecto de las benzodiazepinas. En primer lugar viene el impulso nervioso. En esta zona están ubicados los sitios de almacenamiento del GABA en estos círculos que están aquí graficados, ¿no? Cuando actúan las benzodiazepinas que están en este lado, van a actuar a nivel de su receptor que está en esta neurona 2, ¿no? Y van a actuar liberándose por medio de canales de cloro. Y entonces, cuando la benzodiazepina actúa con los receptores, permite que entre el cloro a la neurona 2. Y por lo tanto, se incrementa el efecto inhibidor del GABA. Habíamos dicho que el GABA era un efecto, tenía un efecto inhibidor, ¿no? Entonces, se va a potenciar, se va a incrementar el efecto de inhibición del GABA cuando ha entrado la benzodiazepina y ha producido que ingrese más cloro. Por lo tanto, al incrementarse la inhibición del GABA, el impulso nervioso va a quedar también inhibido, ¿no? Acá se inhibe el impulso que venía transmitido desde la neurona 1 hacia la neurona 2, se inhibe por esta acción de las benzodiazepinas, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, es un mecanismo sencillo que ejerce el GABA en su sitio de acción en los receptores GABA A.
Bueno, en esta lámina es lo mismo, ¿no? La benzodiazepina potencia la actividad GABA, que es el mayor neurotransmisor, y el mensaje que el GABA traía de inhibición se comunica con las neuronas al ponerse en contacto. Ahora, estas benzodiazepinas van a aumentar más la acción del GABA, por lo tanto se va a generar una inhibición del impulso. Ok, dentro de las características que les quería decir del GABA, de la benzodiazepina al actuar en el GABA, nos van a mostrar esta inhibición, por lo que tanto se bloquea este impulso, ¿no? Y estas características farmacocinéticas que vemos se producen pues al mm, sustituir los anillos en la morfología de la estructura que habíamos visto de las benzodiazepinas. Cuando estas morfologías empiezan a cambiar para dar origen a las diversas benzodiazepinas, vamos a darnos cuenta de que cada una va a tener características diferentes y algunos van a tener mayor liposolubilidad y también van a tener diferente metabolismo y absorción, ¿no? Entonces, por eso cada una de las benzodiazepinas va a tener sus características. Todas ellas se absorben muy bien por vía oral y también se pueden absorber por vía intramuscular o endovenosa, pero la absorción intramuscular se dice que es muy lenta, irregular y errática y entonces no está muy sugerida la vía intramuscular, pero sí la vía endovenosa y la vía oral son las más recomendadas. Ahora, eh, ¿cómo se distribuye cuando ya ingresa la benzodiazepina? Va a distribuirse en una elevada cantidad, aproximadamente un 90% a la albúmina, ¿ya? Haciendo que, bueno, ustedes saben, la albúmina se distribuye a todo el organismo, ¿no? Y, y dice que este desplazamiento hace que las proteínas no tengan consecuencias prácticas solamente cuando hay insuficiencia renal y quemados, es lo que hay, digamos, dificultad con la distribución de las benzodiazepinas. Y sobre el metabolismo, vemos que las benzodiazepinas se van a metabolizar a nivel hepático, sistema microsomal, por diferentes mecanismos de metabolismo, por oxidación, por desalquilación e hidroxilación. Y luego van a ser conjugados con el ácido glucurónico o sulfato y luego eliminados por el riñón, ¿no? Entonces, todas estas características farmacocinéticas de las benzodiazepinas tenemos que saberlas porque, por ejemplo, si hay pacientes que tienen problemas de insuficiencia renal, hepática, de quemado, por ejemplo, también, no podemos tener la certeza de que la cantidad de dosis que queremos dar de benzodiazepinas va a ser la que queremos administrar en el paciente, porque ellos van a tener todos estos problemas farmacocinéticos. Entonces hay que hacer un ajuste de dosis si es que queremos utilizar. ¿Ok? Bueno, entonces hablábamos ya de el- las propiedades farmacocinéticas y veíamos en este cuadro que acá les estaba mostrando el uso clínico y la vida media de algunos de las benzodiazepinas más utilizadas. Por ejemplo, el midazolam está descrito como una vida media corta con un uso clínico tipo hipnótico, pero tiene una alta potencia como benzodiazepina. El alprazolam y el lorazepam se describen con una vida media intermedia y son usados como ansiolíticos. El diazepam tiene una vida media larga y se usa más como un anticonvulsivante. Y ustedes pueden ver ahí la lista de otras benzodiazepinas. En el siguiente cuadro también les muestro las benzodiazepinas según su
semivida. Se han diferenciado en las que tienen vida media corta, en las que tienen vida media intermedia y las que tienen vida media larga. ¿Quiénes tienen vida media corta? Acá vemos una lista de medicamentos. Pero ¿por qué decimos que es una vida media corta? ¿A qué se le llama vida media corta? Acá lo vamos a ver. Ya. La vida media corta se refiere al periodo de eliminación del fármaco menor a 6 horas. ¿Ya? Entonces, los que duran entre 6 horas o menos tienen una vida media corta. La vida media intermedia se refiere cuando tienen un periodo de eliminación del fármaco entre 6 y 24 horas. ¿Ok? Y una vida media prolongada o larga es cuando el fármaco tiene un periodo de eliminación de más de 24 horas, ¿no? Entonces, tengo que saber si la benzodiazepina tiene una vida media corta, intermedia o larga según los usos que le quiera dar a este medicamento. ¿Cuánto quiero que permanezca en el organismo? Si quiero una acción corta, tengo que usar determinada benzodiazepina y si quiero una acción intermedia o larga, es otra benzodiazepina. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles serían estas características de las benzodiazepinas? De vida corta, permanecen 6 horas o menos. Su ventaja es que son las benzodiazepinas que eh, actúan de forma más rápida. Por eso se le utiliza para síntomas puntuales, como por ejemplo en las crisis de ansiedad o para tratar el insomnio o como relajantes musculares momentáneos. Pero no se utilizan para la ansiedad a largo plazo. Y bueno, pues no todos son ventajas, también hay desventajas. Y es que al tener una vida media corta, el efecto del fármaco se desvanece pronto y la persona tiene la necesidad de querer mantener este efecto. Entonces va a consumir nuevamente el fármaco, por lo cual hay una tendencia a generar dependencia a largo plazo. Si es que el médico no da indicaciones adecuadas o si el paciente hace un mal uso del medicamento. Entonces, este problema de dependencia es uno de los principales riesgos que tenemos cuando usamos benzodiazepinas de vida corta. Las benzodiazepinas de vida intermedia, ya habíamos dicho que es entre 6 y 24 horas, lo cual favorece la disminución de este potencial abuso que tenían las anteriores, debido precisamente a que sus efectos son más prolongados. Y las benzodiazepinas de vida larga mantienen su semivida por más de 24 horas y por ello son muy adecuadas para el tratamiento de la ansiedad a largo plazo. Por lo tanto, la ventaja que podríamos decir que tiene este fármaco es que se mantiene estable en el organismo durante un largo periodo de tiempo. Eh, pero tampoco es todo ventajas y beneficios. También tiene un inconveniente, que es que al permanecer más de 24 horas, el fármaco se puede ir acumulando en sangre y pueden alcanzar niveles de toxicidad o causar mayores efectos adversos secundarios. Entonces, también habría que tener cuidado con las benzodiazepinas de vida media larga. Ok, entonces, después de haber conocido ya cómo serían las benzodiazepinas según su vida media, también es importante saber las interacciones farmacológicas. Y vemos que hay interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas. Dentro de las farmacocinéticas, en este cuadro les muestro que hay fármacos
que aumentan la concentración de las benzodiazepinas. Es decir, que si yo administro alguno de estos fármacos y también doy benzodiazepinas, lo que voy a lograr es que haya un aumento de la concentración de la benzodiazepina. Entonces, qué medicamentos pueden incrementar esta concentración? Acá lo tenemos. Si el paciente recibe digoxina, si recibe inhibidores de la serotonina, la isoniazida, el ketoconazol, el omeprazol, los beta bloqueadores y los anticonceptivos podrían aumentar la concentración de benzodiazepinas. ¿Ok? Pero también tenemos los que disminuyen la concentración de benzodiazepinas. Es decir, si yo le administro a algún paciente estos otros fármacos, yo no voy a tener el efecto deseado, ya que hay disminución de la concentración de benzodiazepinas. ¿Quiénes son estos fármacos? Aquí tenemos los antiácidos, la carbamazepina, la levodopa, la cafeína y el tabaco. ¿Ok? Entonces, también tenemos otros fármacos, según su farmacodinámica, a los que aumentan los efectos depresores nerviosos. Y aquí tenemos también los antidepresivos, los neurolépticos, los anticonvulsivantes, antihistamínicos, opiáceos y alcohol. ¿Ok? Entonces, es importante conocer si voy a dar benzodiazepinas a un paciente si toma ya algún medicamento o si a la vez le estoy indicando que tome de repente un antidepresivo y también le voy a dar una benzodiazepina. Yo tengo que conocer qué efecto quiero lograr. De repente quiero potenciar el efecto depresor, de repente quiero que se aumente la concentración o disminuya de la benzodiazepina según lo que yo quiero lograr, pero para ello debo conocer qué fármacos van a interactuar. Bien, ok. Y en esta tabla les traigo algunos ejemplos de hipnóticos según las características del insomnio. Por ejemplo, si el paciente tarda en dormirse, es decir, es un insomnio de conciliación, se sugiere dar triazolam, sopiglona, solpidem y melatonina. Lo que se puede sugerir. Si el paciente se despierta pronto, está este medicamento, lormetazepam. Si se despierta con frecuencia, está el flurazepam o clonazepam. Y si doy un tratamiento simultáneo de insomnio y ansiedad, se podría dar el clorazepam, ¿no? Son sugerencias de manejo. Ok. Y acá también hay otra tabla que relaciona los tratamientos que han probado eficacia en cuadros específicos, ¿no? Cuando hablamos eh, de ansiedad generalizada crónica de más de 6 meses, se podría dar benzodiazepinas, pero según lo que habíamos dicho, ¿no? Que no pueden ser a largo plazo, ¿no? Solamente pues hay que restringir y dar según el tipo de insomnio o el tipo de ansiedad que yo quiera manejar. Cuando el paciente presente ataques de pánico, crisis de pánico, lo que se sugiere alprazolam y otros medicamentos antidepresivos tipo imipramina se dice que pueden ser efectivos. Si el paciente presenta agorafobia, también se sugiere dar alprazolam. Si hay cuadros obsesivos compulsivos, se ha probado la eficacia de fluoxetina, bueno, de estos son antidepresivos. Y aquí hay una serie de recomendaciones. Pero ya habíamos dicho que no todo eran ventajas, también habían desventajas y también hay reacciones adversas. Dentro de las reacciones adversas, vemos que lo que mayormente se presenta son reacciones a nivel del sistema nervioso central.
y se dice que aproximadamente la mitad de los pacientes presentan en mayor o menor grado somnolencia en los primeros días de tratamiento. ¿Qué es lo que se presenta? La mayoría de ellos presentan sedación, somnolencia o ataxia, ¿no? Es decir, un efecto exacerbado de repente porque es en las primeras ocasiones que se utiliza las benzodiazepinas, pues todavía el paciente empieza a tener este efecto por no estar habituado al fármaco. ¿Qué más se puede presentar? En algunas ocasiones, mareos, sedación, cefalea, una sensación de depresión, baja del ánimo, desorientación, disartria, temblor, cambios en la libido, alteraciones urinarias, a veces diarrea o estreñimiento. Y de manera excepcional puede haber hepatitis, ictericia, dermatitis, pruritus, urticaria, incoordinación motora, a veces amnesia anterógrado y dificultad en la concentración. ¿Ok? Entonces, existen varias reacciones adversas, como la que hemos mencionado, pero también estos dos efectos que son importantes que tengamos en cuenta, como son la dependencia y la tolerancia. Cuando administramos benzodiazepinas, debemos conocerlo para tener mucha precaución cuando estemos indicando benzodiazepinas. Entonces, ¿qué es la tolerancia? Ya ustedes lo habrán conocido y escuchado durante las prácticas, seguramente, acá lo vamos a mencionar. La tolerancia es la necesidad de un aumento progresivo de la dosis para conseguir el mismo efecto. Y vemos que aquí se desarrolla más rápidamente la tolerancia al efecto hipnótico y más lentamente al efecto ansiolítico. Pero igual existe este riesgo de tolerancia. Y el otro concepto, que es la dependencia, bueno, también aparece con el uso continuo de benzodiazepinas, se va a traducir en un síndrome de abstinencia al dejar de tomar, ¿no? Cuando el paciente se le suspende tratamiento con benzodiazepinas o él decide por su cuenta suspenderlo, es ahí donde se puede presentar este síndrome de dependencia que se manifiesta como abstinencia, ¿ya? Y la posibilidad de que aparezca ese síndrome de abstinencia aumenta con la dosis y con la duración del tratamiento. Mayor dosis y mayor duración, hay mayor riesgo de síndrome de abstinencia. Entonces, como norma se dice que el síndrome de abstinencia puede aparecer tras 6 a 8 meses de tratamiento con las dosis terapéuticas actuales. Claro, nosotros no vamos a llegar hasta ese punto, pero es necesario saber que no podemos llegar a administrar por tanto tiempo de forma prolongada por este riesgo de generarle dependencia y abstinencia al paciente. Ok. ¿Cómo se manifiesta ese síndrome de abstinencia? Acá lo tenemos. Hay síntomas eh, psicológicos de ansiedad, tipo insomnio, irritabilidad y disforia. Hay síntomas somáticos como temblores, palpitaciones, vértigo, sudoración, espasmos musculares. Hay trastornos de la percepción, tolerancia al ruido, a la luz, sensación de movimiento, sabor metálico, y también se puede presentar insomnio de rebote en sección corta, ¿no? Entonces, todas estas características pueden originarse al suspender de manera súbita el tratamiento con benzodiazepinas. ¿Qué debemos hacer para evitar que se genere una abstinencia, que llegue este paciente a ser dependiente? Entonces, acá lo que vamos a hacer es un retiro progresivo, gradual del medicamento para poder hacer que esta habituación que tenía el paciente a las benzodiazepinas vaya desapareciendo. Nunca cortarlo de manera súbita, sino de manera gradual,
en varias semanas. Se puede cortar así de un día para el otro. Ok. Y bueno, también tenemos y habremos visto que durante el curso, en algunas oportunidades, en las prácticas habrán eh, tenido la oportunidad de ver pacientes que tienen intoxicación aguda con espinas, eh, como gestos suicidas. Entonces, estos pacientes acuden con frecuencia a las emergencias o son llevados por los familiares por este motivo de intoxicación aguda. Entonces es necesario saber que las benzodiazepinas eh, pueden eh, revertirse sus efectos si tenemos a la mano el medicamento que se requiere para esta reversión. Entonces, en todas las emergencias siempre se debe contar con este medicamento que es el flumazenilo. ¿Y cuál es su efecto? ¿Cómo actúa el flumazenilo? Bien, el flumazenilo va a desplazar a las benzodiazepinas de su sitio de unión a los receptores y por lo tanto, al desplazarlas, va a revertir rápidamente esa acción. Cuando administramos el flumazenilo, vamos a poder observar que el efecto es inmediato. El paciente se despierta a pocos segundos o minutos de haber administrado y se sabe que el flumazenilo tiene una vida media de 1 hora aproximadamente. Entonces, ¿cómo actúa en, en un tiempo menor a las benzodiazepinas? A veces es necesario aplicar una segunda dosis en un tiempo corto. Entonces, hemos mencionado que las benzodiazepinas es una infección de vida media, intermedia o larga, pues van a requerir pues, siempre seguimiento, porque puede quedar cierta cantidad de benzodiazepinas todavía en sangre. Entonces, siempre es importante conocer que podemos revertir el efecto de las benzodiazepinas utilizadas de forma aguda con este medicamento que es el flumazenil y que se encuentra en todas las emergencias de los hospitales para darle este uso, ¿no? Y el efecto es inmediato. ¿Ok? Entonces, como adicional al uso de las benzodiazepinas, tenemos también a los, los agonistas de los receptores de melatonina para, digamos, la inducción del sueño. La melatonina es una hormona que existe normalmente de manera fisiológica, la secreta la glándula pineal y es suprimida su producción en el ser humano por la luz. Cuando hay luz, no hay producción de melatonina. Es decir, que la melatonina va a ser secretada en función del ciclo de luz y oscuridad. Entonces, para que empiece a secretarse la melatonina, tiene que haber oscuridad. Por lo tanto, se empieza a secretar en la noche. Cuando hemos apagado la luz, televisores y todo tipo de pantallas, empieza a secretarse la melatonina, que es la que nos ayuda a inducir el sueño. Y eh, precisamente su función importante está en el mantenimiento del ritmo circadiano y regular el sueño. Y eso lo hace a través de dos receptores, la melatonina 1, MT1 y MT2, que se encuentran presentes estos receptores en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, la hipófisis anterior y en la retina. ¿Okay? Entonces, a veces utilizamos melatonina también para, bueno, la melatonina sintética para ayudar
a mejorar el sueño como un hipnótico. Y tenemos también otros hipnóticos no ven, quiere decir que ellos no van a actuar en el lugar de las benzodiazepinas, sino van a tener ahí un receptor ahí al lado. ¿Cuáles serían? Tenemos dos, la sopiclona y el solpidem. La sopiclona es el principal hipnótico de esta familia de ciclopirrolonas y va a tener un efecto en el aumento de la proporción del sueño no REM, sobre todo en la fase 3 y 4 del sueño profundo, sin disminuir el del sueño REM, lo cual le va a dar a los pacientes una sensación de mayor descanso físico. El paciente dice, cuando toma este medicamento que siente mayor descanso. Hay algunos pacientes en los cuales ustedes escuchan, por ejemplo, he dormido pero siento que no he descansado, como si no hubiera dormido, porque tienen una alteración en sus fases del sueño. Con la sopiclona lo que se quiere hacer es que el sueño sea reparador, que haya mayor descanso. Su semivida es de 6 a 8 horas, es un hipnótico útil para conciliar el sueño. También reduce el número de despertares nocturnos y el insomnio matinal precoz. Pero acá dice que podría generar efecto de resaca, mareos, aturdimiento y alucinación. No necesariamente se genera a todos los pacientes, pero son algunos de los efectos que podrían presentar ese efecto de resaca, como que todavía son somnolencia. Pero no es que lo tengan todas. El otro hipnótico al que podemos utilizar a veces, en vez de usar benzodiazepinas, es el solpidem. La estructura química es diferente a las benzodiazepinas también porque es una imidazopiridina y presenta una afinidad selectiva en los receptores omega del complejo de benzodiazepinas. Les decía en la primera imagen que veíamos sobre receptores que el complejo de benzodiazepínicos tiene varios receptores. Existe un receptor que es el receptor omega y ahí es donde actúa el solpidem. No actúa en el GABA A como actúan las benzodiazepinas. Y por eso es más selectivo. Su perfil farmacocinético está adaptado a su uso como un hipnótico, teniendo una absorción y efecto rápido. Y tiene una rápida eliminación también. Su vida media está entre 1.5 a 2.4 horas y en el anciano alrededor de 2. Los efectos indeseables son raros y por lo general pueden ser vértigos o somnolencia. Entonces, si no queremos dar benzodiazepinas al paciente porque tiene problemas de sueño, podríamos dar copiclona o solpidem. ¿Ok? Y para terminar ya, en conclusión, el conocimiento de los principales medicamentos ansiolíticos e hipnóticos, y en concreto también sus efectos indeseables más significativos, van a ser de gran utilidad en la prevención de las interferencias en el manejo y abordaje, ¿no? Porque a veces cuando no tenemos una clara idea de dónde actúa cada pepinas, vamos a tener este inconveniente de que podemos potenciarlo con algunos fármacos o podemos inhibir su efecto. Y eso nos va a interferir con el manejo de fondo de nuestra benzodiazepina que queremos dar. Entonces, por ello es que es importante tener claro cuáles son sus efectos indeseados también. Dame, ¿ok? Entonces, eso quería compartir ahora con ustedes.
sé si tienen alguna pregunta sobre el tema. A ver, chicos, ¿está claro? ¿Hay alguna duda, pregunta? Todo claro. Todo claro, Bueno, doctora. espero que se haya entendido. Igual ahora mismo voy a subir la clase al- a la plataforma, ¿ya? Y bueno, que sea de utilidad para el manejo adecuado de benzodiazepinas. Eh, Ahora que pronto ustedes terminen la carrera, van a poder en algún momento tener la oportunidad de usar benzodiazepinas. Hay que hacerlo con bastante eh, control, un adecuado manejo, evitando estos riesgos de abstinencia y dependencia. No es necesario que seamos psiquiatras para recetar benzodiazepinas, o médicos generales también pueden utilizarlo, pero sí hay que tener bastante cuidado para no generar estos efectos indeseables. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, gracias por su participación y hasta una siguiente oportunidad. Que tengan buena tarde.